Bienvenido a educatina.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de finanzas personales. En este vídeo comentaremos algunos de los errores más frecuentes en nuestras finanzas personales. Nuestra vida es una carrera por alcanzar metas, por alcanzar objetivos, y el cumplimiento de estos solo será posible con esfuerzo, con responsabilidad, con perseverancia, con planificación financiera, por lo que debemos organizar de una manera eficiente nuestra gestión financiera. En muchas ocasiones, gastos de imprevistos, pago de facturas, pago de servicios, pago de créditos pendientes, otros gastos, etcétera, hacen que nuestro salario, que nuestros ingresos se evapore. Y esto hace también que nuestras metas y que nuestros objetivos se sigan retrasando. Por lo tanto, debemos de conocer qué errores se suelen cometer para evitarlos y así poder cumplir las metas y los objetivos que nos hemos propuesto. Uno de los errores que se cometen frecuentemente en las finanzas personales es no capacitarse. Y estamos hablando de educación financiera. Debemos de educarnos financieramente. Es importante capacitarse en temas financieros que nos ayuden a mejorar nuestro conocimiento sobre las finanzas y así poder afrontar de una manera más eficiente las dificultades financieras. Otro de los errores es gastar más de lo que se gana. Los gastos se convierten en un problema, pues gastamos más de lo que ingresamos. Este error es pura matemática. Si gastas más de lo que ganas, pues estarás generando deuda. Y sin darte cuenta, las deudas resultarán más costosas. Por lo tanto, debemos tratar de que nuestros ingresos sean mayores que nuestros gastos. Un tercer error que se suele cometer es no ahorrar. El ahorro es uno de los pilares fundamentales en las finanzas personales. El primer pago que debemos realizar cuando recibimos un ingreso, cuando recibimos nuestro salario, es un pago a nosotros mismos. Y este pago lo utilizaremos para ahorrar. Lo importante no es la cantidad que voy a ahorrar, sino comenzar a ahorrar. Aunque algunos de los expertos aconsejan ahorrar aproximadamente un 10% de lo que recibimos como ingreso, de lo que ganamos. Otro de los errores que se suelen cometer es no registrar los gastos. No registrar los gastos. No llevar un control de los gastos. ¿Y esto qué puede ocasionar? Si no contamos con un registro de gastos, no sabremos en qué gastamos nuestro dinero. La única manera de controlar los gastos e identificar las áreas de mejora financiera será conociendo detalladamente en qué gastas tu dinero. Aquí se aconseja realizar el presupuesto familiar, del que hablaremos en próximos vídeos. Otro de los errores que se suele cometer es comprar de manera compulsiva. Compra compulsiva. Y esta compra compulsiva, ya sea de bienes o de servicios no necesarios, es decir, abusamos de las compras porque aparentemente tienen un descuento, tienen un buen precio, es un gran error. Debemos organizar nuestras compras, pensar antes de realizar la compra y si realmente necesito ese producto o ese servicio. Y otro de los errores, y que es uno de los más comunes, es abusar del crédito. No debemos abusar del crédito. Considerar que la tarjeta de crédito es un ingreso más constituye un error frecuente. Es importante recordar que el crédito debe asumirse como una deuda.
Por lo tanto, deberemos pagarlo según las condiciones pactadas, el número de cuotas, tasa de interés, etcétera. Ayudemos a que nuestras finanzas personales sean saludables. No cometamos estos errores. Antes de estudiar cómo se realiza el presupuesto familiar, nos detendremos en la clasificación de los gastos y en el reconocimiento y anotación de los ingresos. Comenzaremos por anotar todas las entradas de dinero, nuestros ingresos. Las más importantes suelen ser la nómina, el salario. En el caso, por ejemplo, de personas jubiladas, pues la pensión de la seguridad social. También podríamos tener en cuenta, pues, otros posibles ingresos como pensiones de alimento, trabajos extras, podríamos incluir intereses ganados en productos bancarios. También podríamos pensar en subvenciones, etcétera. Sí es importante señalar que no debo incluir ingresos que no sean regulares, ingresos que no tengo la seguridad que van a entrar en mi presupuesto del mes, que van a ser ingresados en el mes. Una vez anotados todos los ingresos, me centraré en las salidas de dinero, en los gastos. Existen disímiles gastos que podríamos incluir en nuestro presupuesto. Por ejemplo, gastos de vivienda, alquiler, hipoteca, electricidad, alimentos. Pero en estos momentos no nos detendremos en ellos, pues posteriormente veremos su clasificación. Una vez que hemos anotado todas las salidas y todas las entradas de dinero, debemos de pensar en qué gastos se nos han quedado sin anotar. Lo más probable es que todavía existan salidas de dinero que no hayamos anotado, en las cuales no hemos pensado. Piense en cantidades sacadas, por ejemplo, de los cajeros automáticos para pequeños gastos diarios. Para esto se recomienda llevar un control, por ejemplo, una agenda con todos los gastos que realizamos, lo que nos ayudará finalmente a realizar el presupuesto familiar. Hemos comentado que el presupuesto familiar consistiría en una tabla de doble entrada donde relacionemos la descripción de todos los ingresos y además relacionemos todos los gastos. Estos gastos podremos diferenciarlos según su naturaleza y así será más fácil controlarlos y poder estudiar cuál de ellos podemos reducir o incluso eliminar. Por eso veremos la clasificación de los gastos. Los gastos los podemos clasificar en tres tipos: gastos fijos obligatorios. Como su palabra indica, son obligatorios y su importe por lo general no varía. El no pagarlos podrá suponer problemas en nuestra economía y en nuestras finanzas, por ejemplo, desahucio de la vivienda, embargos, pérdida de derechos de la condición de asegurado en casos de los seguros, y esto podría afectar gravemente la tranquilidad familiar. Podemos mencionar aquí, por ejemplo, los impuestos, el pago del alquiler o la hipoteca, el pago de los seguros, seguros de coche, seguros de hogar, y el pago, por ejemplo, de préstamos o créditos que hemos solicitado al banco. Otra clasificación de los gastos son los gastos variables necesarios. La mayor parte de estos gastos son necesarios para nuestra vida, pero podremos reducirlos o incrementarlos dependiendo de nuestras necesidades financieras y de nuestra situación económica. Por ejemplo, estamos hablando de alimentos, electricidad, agua
Y podríamos continuar con el listado, por ejemplo, teléfono, gas, internet, gastos médicos, educación de nuestros hijos, etcétera. Y por último, tenemos los gastos discrecionales. Estos gastos generalmente son irregulares, pueden aparecer en un mes y en otro no. Estos gastos se pueden reducir o incluso eliminar de nuestro presupuesto. Podemos mencionar aquí, por ejemplo, el cuidado personal y familiar. Pensemos en la peluquería, cuando vamos a arreglarnos el cabello. Pensamos, por ejemplo, también en el gimnasio. Podríamos también pensar en el ocio, cuando vamos a un cine, a una discoteca, planificamos un viaje, compramos un libro, una revista. Podríamos también pensar, por ejemplo, en la televisión por cable o satélite. Aquí podríamos incluir también el consumo de tabaco, alcohol, etcétera. En definitiva, la clasificación de cada uno de nuestros gastos nos permitirá realizar un presupuesto familiar más eficiente, y esto ayudará al control de la economía familiar. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.